Bueno, les cuento que estamos en 19 grados, está muy lindo el clima, pero como venimos diciendo, está un poco loca la cosa y bueno, como también veníamos diciendo hace un tiempo, un poco de responsabilidad, un poco si no toda, la tenemos nosotros que hemos hecho tanto desastre ambiental. Y hablando un poco de ambiente, vamos a empezar con nuestra columna, ¿sí? De ambiente y sociedad, como teníamos el año pasado, con nuestra columnista Débora Cochi, que nos va a traer un tema que nos ha tenido en vilo todo febrero, que realmente nos ha generado muchísima angustia, pero que falta todavía resolver y que claramente necesita de más acciones y políticas. Así que estamos hablando de Corrientes, por supuesto, y los incendios, pero vamos a estar charlando bien con ella. Le vamos a dar la bienvenida. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, buen día, Chola, ¿cómo andan todos? Muy bien por aquí. ¿Cómo estás vos? Bienvenida. Bien, gracias, de vuelta al ruedo. Sí, un placer tenerte y que siempre nos informes y nos ayudes a repensar un poco la realidad que estamos viviendo. Gracias, un placer también para mí estar ahí. Bueno, vamos a hablar nada más nada menos que de los incendios en Corrientes. ¿Esto es así, Débora? Sí, Chola, como para arrancar con Corrientes, que como vos decías, no se estuvo sacudiendo desde enero. Al día de hoy, según el reporte del manejo del fuego nacional, no hay focos activos en Corrientes. Sí hay uno contenido en Neuquén y hay un foco activo en Bariloche, para poner un poco en contexto Claro. que la cosa Sí, que son continúa. los lugares, aparte que siempre tenemos en esta época noticias de incendios, ¿verdad? Sí, tal cual. ¿Y qué quedó de esta corriente? El 12% de la provincia que fue quemada. Esto equivale a más o menos 1 millón de hectáreas. Y para tener una referencia, son como 50 veces el tamaño de la capital federal. Y el 13% del Parque Iberá, que se encuentra en la provincia, también fue quemado. Lo que más fue afectado son las zonas de humedales, los bañados y los esteros, donde el componente que predomina en esos ambientes es el agua. Bueno, ese es como el panorama actual. Bien. Cuando hablamos de los incendios, tenemos que pensar en las causas. Siempre hablamos de causas naturales, que son, por ejemplo, la caída de rayos en una tormenta eléctrica que puede generar una chispa en el suelo y desencadenar el incendio. Bien. Sin embargo, el 95% de los incendios son por causas antrópicas, es decir, por negligencia de los humanos, de nosotros. Claro. Exacto. Como ejemplos de causas concretas es una fogata que quedó mal apagada, o la colilla del cigarrillo, o la práctica de quema, la práctica de quema para el uso posterior de la tierra, porque pueden ser fuegos intencionales que después no se puede controlar. Claro. Perdón, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Por ahí se escucha de fondo el compañero, pero sí te escuchamos. Está enojado. ¿Qué pasa cuando se generan los fuegos, los incendios? El problema es que estamos en un contexto de crisis climática. Claro. Entonces, no como echarle la culpa al cambio climático, sino que el cambio climático lo que hace es intensificar las variables de las que dependen los incendios. ¿Perdón? Bien. No, digo que favorece que ciertas situaciones, como por ejemplo esto, ¿no? Una caída de una colilla de cigarro se produzca un incendio de semejante índole. Claramente no es solo eso, ¿no? Pero quiero decir, favorece. Porque estábamos hablando de que en Corrientes también estaba atravesando una sequía bastante intensa. Esto es así, ¿no? Exacto. Eso es lo que pasa con el cambio climático. Intensifica la sequía, es decir, que se vuelve más prolongada y más intensa. Y esto implica falta de precipitaciones, pero también falta de humedad en el suelo. Claro. Sumado a las altas temperaturas y un efecto ambiental natural, que es la Niña, que generó una sequía que se viene arrastrando el año pasado y que generó también la bajante del río Paraná. Exacto. Entonces, todo esto hace que un incendio que comience, sea natural o intencional, tenga más fácil propagación y más difícil contención. Las consecuencias fueron pérdidas económicas, daños y deterioro de las tierras que fueron quemadas y pérdida de los ecosistemas. Entonces ahora, como decías, esto recién empieza y tenemos que pensar en la prevención, en las soluciones posibles a esta problemática. Y hay como varios puntos, varias
puntos de partida que tienen que estar articulados. Uno es la educación, es decir, mejorar los sistemas de alerta para saber qué hacer cuando hay un foco de incendio, y podemos hacer un paralelismo con lo que nos pasó a nosotros, con las inundaciones, las lluvias intensas, con las tormentas eléctricas, con los calores extremos que van a ser más frecuentes, por eso digo, recién empieza, Bien, sí, y más intensos. Entonces, tenemos que estar educados como población a ver qué hacemos cuando pasa esto, para que no nos agarre desprevenidos. Bien, bueno, por otro ejemplo, lado, el lunes que hubo esta tormenta tan grande aquí en Los Toldos, que bueno, donde hubo tanto viento, se supone pasó una cola de tornado por aquí, se hablaba de que íbamos a estar 72 horas sin luz, ¿no? Claro. Y ante eso, la mayoría de nosotros por ahí no es consciente de que si no hay luz, tampoco en corto tiempo va a haber agua, cómo administrar esos recursos y cómo tratar de pasar, en este caso iban a ser 3 días y claramente íbamos a sobrevivir, pero digo, este tipo de situaciones van a ser cada vez más reiteradas. Tal cual. Por eso es clave de parte del gobierno nacional, provincial, local, educarnos y estar preparados e invertir fondos en la adaptación a estos eventos climáticos que están pasando ya. Y eso permite disminuir la inversión en daños y pérdidas. Claro. Y se pone más plata, primero en mitigación, es decir, en disminuir los gases que generan y promueven el cambio climático. Va a hacer que pongamos menos plata en adaptación, pero si la adaptación es ineficiente o escasa, va a haber que invertir mucho en daños y pérdidas. Claro. Que las vemos, ¿no? Es algo que ya estamos conviviendo. Y para cerrar un poco también, en la parte de prevenciones, la ley de humedales, que ya habíamos hablado, se sigue, es la 4ª vez que se presenta el proyecto para que se apruebe, es necesario tener un inventario de los humedales. Ahora, Débora, ¿por qué? Sí. ¿Por qué no se aprueba? Bueno, siempre hay intereses en todo, ¿no? Siempre hay una política e intereses económicos que saldrían muy perjudicados si esta ley saliera. Sí, pero de todas formas ahora Medio Ambiente, con todo lo que pasó, apoya el proyecto presentado, así que hay esperanzas de que este año en algún momento salga. Es clave proteger los humedales, saber con cuáles contamos, qué características tienen, qué seres vivos los habitan y qué tierras se pueden trabajar y cuáles se deben proteger. Bien. Todo esto es clave para mitigar, para prevenir nuevos eventos climáticos o al menos disminuir los impactos. Bien, te pregunto sobre la biodiversidad de Corrientes, ¿no? Sabemos que lo que es tierra y demás, bueno, veía incluso algunas imágenes de cómo se ha ido recuperando en aquellos sectores donde la tierra era prácticamente virgen, ¿no? Donde el hombre no ha tenido incidencia, si bien se quemaron, la recuperación fue bastante rápida, había de hecho hasta flores y demás, porque bueno, la tierra tiene claramente otro nivel de recuperación, pero no así los animales que murieron quemados, que han sido seguramente mutilados por el fuego. Bueno, ¿qué es lo que por ahí nos podés contar acerca de la biodiversidad? Bueno, es clave lo que vos decís porque es importante proteger la biodiversidad, sobre todo nativa, autóctona, que es como más resiliente, se banca más estos eventos. Eso significa protegerlos y plantar árboles nativos. En Corrientes y en otros lugares de la Patagonia se da que se deforesta y se plantan árboles como eucaliptus pinos, que son plantas exóticas. Y eso genera una alteración del ecosistema que lo vuelve más más frágil. Claro. Entonces, hay un programa de restauración de ecosistemas, hay una fundación que se llama Rewilding, que reintroduce especies autóctonas como el yacaré, el yaguareté, el guacamayo rojo, que ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas y volverlos más fuertes para soportar estos eventos. Tal cual, qué importante. Entonces, ¿no? Sí, lo importante es saber que estamos en esta crisis climática y que todos tenemos que estar informados y preparados para enfrentar estos eventos. Bien, que como bien decíamos van a ser cada vez más seguidos si no tomamos el toro por las astas, ¿no? Sí. Hay esperanza, hay una ventana de luz para actuar, tiene que ser ya. Los tomadores de decisión, los políticos son los que tienen que tomar las medidas más significativas para que podamos actuar, tengamos ese tiempo
que nos da la esperanza para seguir haciendo. Tal cual, tal cual. Ojalá que se iluminen. Es Sí. lo que más pedimos como población. Débora, Sí, tal cual. gracias como siempre. Bueno, es muy valioso tenerte, así que bueno, seguimos charlando. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y compartir. Un abrazo grande. Saludos, chao, chao. Muy bien, Débora Cochi, entonces, en su columna Ambiente y Sociedad hablamos nada más, nada menos de lo que han dejado el saldo negativo, por supuesto, y terrible de Corrientes, porque Corrientes duele, todavía duele. El fuego afectó al 12% del territorio provincial y mucho de eso tiene responsabilidad el ser humano. Así que a cambiar un poco las cosas y sobre todo los políticos, los tomadores de decisión, a empezar a hacerse cargo. Vamos a la pausa y ya volvemos.